Vamos a estudiar en este vídeo la distancia entre dos rectas. Para buscar la distancia entre dos rectas hay que recordar que la distancia entre dos rectas será la distancia mínima entre dos puntos cualquiera de cada una de las rectas. Con lo cual, si las dos rectas son secantes, como están en contacto, la distancia será nula. Y si las dos rectas son coincidentes, también la distancia será nula. Con lo cual, el problema para buscar distancia entre dos rectas, en un primer paso tendremos que buscar su posición relativa. En el caso de que sean secantes o coincidentes, la distancia entre la recta R y la recta S será nula. Y en el caso que sean paralelas, vamos a ver que cualquier punto de la recta R tiene la misma distancia a la recta S. Es decir, que la distancia entre estas dos rectas podría ser perfectamente la distancia entre un punto cualquiera de la recta, digamos A, y la recta S. Así que reducimos el problema de distancia entre dos rectas a la distancia entre un punto y una recta, algo que vimos en el vídeo que está aquí abajo linkeado. Bien, vamos a ver el caso más interesante, que es cuando las dos rectas se están cruzando. Ni se cortan, ni son paralelas, ni coincidentes. Las dos rectas se cruzan, como estos dos rotuladores que vemos aquí. Bien, para resolver ese problema vamos a utilizar tres métodos diferentes que voy a contar en este vídeo. Luego en vídeos posteriores pondremos algún ejemplo práctico. El primer método que vamos a ver es el método que se llama del plano paralelo. Vamos para ver el método del plano paralelo, veamos esta recta dibujada en negro R y esta recta dibujada S. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a construir un plano pi, este plano rojo que he dibujado aquí, que va a contener a la recta S, con lo cual al contener a la recta S yo puedo tomar el punto B como punto del plano y el vector director V de S como vector director del plano. Y luego vamos a hacer también que este plano que estoy construyendo S tenga como vector director el vector de la recta R, es decir, que el plano pi sea paralelo a R. Al ser el plano pi paralelo a R, podemos considerar que su vector director U es vector director del plano también. Es decir, recordar que estos son vectores libres, lo podría situar así. Vector U. Este plano que he construido, al ser paralelo a la recta R, vemos entonces que la distancia entre la recta R y el plano S será la misma distancia que entre la recta R y la recta S. Es decir, que reducimos haciendo el método del plano paralelo la distancia entre R y S a la distancia entre la recta R y el plano pi, que es algo que ya vimos en otro vídeo anterior. Dado que esta recta R y este plano pi son paralelos, el problema queda reducido a la distancia del punto A de la recta R al plano pi, tal como vimos en el vídeo anterior. Veamos cuál sería el siguiente método, que es el que se llama método del producto vectorial. Producto vectorial y producto mixto, que son los dos productos que vamos a utilizar para encontrar esa distancia. ¿Cómo funciona? Fijémonos bien. Yo tengo la recta R en color negro, la recta S azul, y he construido un vector que va desde el punto dado de la recta S hasta el punto dado de la recta R, que es el vector BA. Además, fijémonos bien que he dibujado en rojo un plano
que contiene a la recta S y es paralelo a la recta R, tal como hicimos en el caso anterior. Fijaros entonces que este plano pi que tenemos aquí queda definido con su vector director U, punto B y vector director V. A continuación, lo que he hecho es construir una figura, un cuerpo geométrico que llamamos paralelepípedo. Paralelepípedo es una figura que tiene todas las caras paralelas. ¿Cómo lo he construido? Pues lo he construido utilizando el vector U, el vector V y el vector AB como tres de las aristas de este paralelepípedo. Fijaros, BA, trazo la paralela aquí, al vector azul trazo la paralela punteada en rojo, aquí trazo la paralela a U por aquí y construyo este paralelepípedo. Bien, en ese paralelepípedo tenemos una base que está determinada por el vector U y el vector V y una altura. Bien, esa altura, fijaros bien, la altura del paralelepípedo coincide con la distancia entre R y S. ¿Por qué? Porque dicha altura es perpendicular tanto a la recta S, ya que está contenida en el plano rojo, ¿bien? Y a la recta R, es decir, esa altura perpendicular aquí y aquí. Con lo cual estamos consiguiendo esta distancia perpendicular que estábamos viendo aquí. Perfecto. Entonces, nosotros podemos calcular el volumen de este paralelepípedo por una propiedad del producto mixto. Habíamos visto que el producto mixto de tres vectores, producto mixto dado por el vector U, V y AB, si lo tomamos en valor absoluto, dado que los volúmenes son positivos, nos da igual al volumen del paralelepípedo que hemos construido. Por otra parte, yo puedo calcular el área de la base del paralelepípedo con una propiedad del producto vectorial. El área del paralelogramo formado por U y V, es decir, el área de la base, se puede conseguir haciendo el módulo del vector, de los vectores del producto vectorial U por V. Recordemos, por lo visto, las propiedades del producto vectorial, que el módulo del producto vectorial coincide con el área del paralelogramo que determina. Por otra parte, nosotros sabemos que el volumen de un paralelepípedo se puede hallar multiplicando el área de la base por la altura. Esta altura de aquí que hemos dicho que será la distancia entre estas dos rectas. Así que la altura la podemos encontrar dividiendo el volumen del paralelepípedo entre el área de la base. Así, la altura, que es en realidad la distancia entre las dos rectas, será igual al valor absoluto del producto mixto de los tres vectores, que, recordemos, es igual al valor absoluto del determinante de los tres vectores, dividido entre el área de la base, que es el módulo del producto vectorial de U por V. De las dos maneras, entonces, encontraremos esa distancia. Vamos a ver el tercer método, que se basa en el concepto del punto genérico. Método de los puntos genéricos. Para hacer este método tenemos que tener las dos rectas en forma paramétrica. Por ejemplo, la recta R, X y Z, que tenga como punto A, digamos, ABC, y como vector director U, así que pondremos aquí lambda UX, lambda UI,
y lambda UZ. Un punto cualquiera de la recta R, que llamaremos R mayúscula, se puede fabricar poniendo estas coordenadas que tenemos en la ecuación paramétrica, es decir, A más lambda UX, B más lambda UI y C más lambda UZ. Lo mismo vamos a hacer para la recta S. La definimos en forma paramétrica, X, Y, Z, pongamos A' más, cambiamos el parámetro, mu Vx, B' más mu Vi y C' más mu Vz. Y lo que voy a hacer es construir el vector que vaya de R a S. Dibujémoslo aquí, por ejemplo, imaginemos el punto R que esté por aquí, punto genérico, representa cualquier punto de la recta R, y el punto S que esté aquí. Bien, y hacemos el vector que va de R hasta S. Perfecto. Una vez obtenemos ese vector RS, fijaros bien que si R fuera P y S fuera P', el vector P' es precisamente un vector que es perpendicular a R y es perpendicular a R y perpendicular a la recta S. ¿Cómo obligamos a este vector RS a ser perpendicular a ambas rectas? Pues simplemente haciendo que el vector R por S por el vector director de R, U, sea igual a 0, condición de perpendicularidad, producto escalar de los dos vectores igual a 0. Y luego, RS multiplicado por el vector V, que es el director de S, también igual a 0. Así, ¿qué es lo que obtenemos? Dos ecuaciones, dos incógnitas aparecerán, serán los parámetros lambda y mu. Al obtener los valores de lambda y de mu, sustituyéndolos en R y en S, obtenemos el punto P y el punto P', que son este de aquí y este de aquí. Si nosotros queremos encontrar la distancia entre R y S, esa distancia será exactamente igual al módulo del vector P'.